¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Y nada, hoy estoy con mucha alegría, la verdad, porque estoy con Quisco, creador del valor de la educación física, maestro y sobre todo formador, aunque él dirá que es más maestro, estoy seguro. Y nada, él tiene una comunidad increíble en la que comparte un montón de recursos y tiene, digamos, un montón de propuestas, siempre atendiendo a las metodologías activas y a esta innovación que tanto se demanda desde las oposiciones, ya que este podcast es de oposiciones. Y nada, vamos a charlar un poquito y a disfrutar con todo lo que tiene que aportar, que estoy seguro que es un montón. ¿Qué tal, Quisco? Hola, buenas, Diego. Pues lo primero es muchísimas gracias por invitarme aquí a estar este ratito aquí contigo y a charlar un ratito, que la verdad que, bueno, pues tengo ganas. Y es lo que decía un poco, ¿no? Tú eres maestro, pero a la vez también tienes una página web. ¿Qué tiene esa página web? Bueno, pues esa página web tiene mucho, mucho de mi trayectoria como docente, porque la verdad que, lo abrí en el año 2010 y bueno, desde entonces pues vengo publicando cositas que hago en mis clases y bueno, y luego posteriormente pues derivó en el año 2017 derivó a crear una comunidad, un apartado premium, porque muchas de las personas que me seguían en el blog, pues me demandaban que hiciera cosas más estructuradas, que no publicara un artículo por aquí, un artículo por allí, sino que le diera estructura. Y entonces en ese momento pues planteé el tema de hacer cursos más serios, de comprometerme un poco más con el proyecto, y así lo hice, ¿no? Y empecé a hacer cursos y crear una comunidad con contenido premium en la que actualmente pues hay ya un gran volumen de cursos, más de 20, también vienen personas a hacer masterclass, en fin, grupo privado de Facebook, en fin, tenemos una comunidad bastante interesante, todos los meses nos vemos en directo y bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que hay en el valor de la educación física. Sí, no, es que a mí me vienen muchos opositores que me preguntan, no, pero di recursos concretos, sé concreto. Sí, entiendo tus consejos generales, que hay que innovar. Pues todos esos recursos que me pedís, sobre todo si sois de educación física, aunque muchos son, ya te digo, transferibles o extrapolables a otras especialidades, los tiene el valor de la educacionfísica.com. ¿Qué hablas? ¿Tienes cursos, he visto, de aprendizaje servicio, de nuevas tecnologías, de un montón de cosas, ¿no? Sí, pues la verdad que hay cursos de todo tipo. Como digo yo, la comunidad de educación física es una visión 360 grados de la educación física que, como bien dice, hay cursos de aprendizaje de servicio, de aprendizaje cooperativo, de desafíos físicos cooperativos, hay de recursos TIC, hay cursos juegos con material reciclado, hay cursos de un poco de gamificación, en fin, hay cursos de mucha metodología, ¿no? Entonces, bueno, de metodología y de recursos sencillos, porque una de las cosas que tienen los cursos es que son prácticos, no son cursos teóricos, porque, bueno, como docente de patio, pues lo que busco es que lo que se haga, el contenido premium sea muy práctico, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las características también de toda esa formación premium, algo muy práctico que prácticamente, como yo digo, es copiar y pegar, pero bueno, luego que cada uno le dé su matiz, le dé su impronta y lo adapte a su contexto. Pues ya digo, todos los opositores que me preguntan, en la página tenéis un montón de metodologías activas. Y bueno, relacionándolo un poco con este podcast, que sabes que es de oposiciones de educación, lo escuchan de educación física, primaria, etcétera, me gustaría que nos comentaras un poquito tu experiencia con las oposiciones. Bueno, pues yo tengo una doble experiencia con las oposiciones, ¿no? Por un lado tengo la experiencia de opositor, en la que, bueno, tuve la suerte no más que la suerte, tuve, bueno, un poco de todo, ¿no? Tuve suerte y también tuve que poner mucho de mi parte. Me enfrenté una vez solamente a ella, las aprobé. Y luego he estado un par de veces como vocal de oposiciones y otra como presidente de tribunal. Esa, resumidamente, es un poco mi experiencia con el ámbito opositor. No es poca. No, te quería preguntar, dentro de las oposiciones, que ya sé que hace mucho tiempo en las que te presentaste, ¿podrías destacar
sé que igual va a ir por la creatividad y por los recursos, o no sé si ha sido tu evolución más tardía, pero ¿cuál era tu mejor virtud como opositor? Y si puedes decir también tus debilidades y cómo pudiste afrontarlas. A ver, mi mejor virtud yo creo que fue formarme previamente. Lo tengo súper claro. Es decir, yo hice la diplomatura, después me fui a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a Granada. Y luego, estando en Granada, recuerdo que me lo pasaba súper bien yendo a todos los congresos que había a mi disposición y que la beca me permitía ir, ¿vale? Y bueno, pues era viajar por España un poco en autobús y con bocadillo, eso sí, pero la beca me daba, me lo permitía ya que me apuntaba a un congreso y allá que iba a pasarlo bien, a conocer la ciudad y a aprender. Y yo creo que estos recursos que me dio tanto la licenciatura como la asistencia a todos estos congresos hizo que al desenvolverme en frente del tribunal, sin saberlo, yo llevaba un bagaje, sin haber sido nunca docente, pero yo llevaba un bagaje muy importante de recursos en la mochila y que de forma natural, pues yo los incluía en los ejemplos y creo que fue lo que dio el toque a que yo fuera un punto fuerte sin buscarlo. Repito, yo no buscaba esto, yo lo que buscaba era aprovechar los años estos universitarios, pero es verdad que cuando iba a los congresos, pues bueno, como oyente evidentemente, pero allá que entraba a todos sitios y bueno, y luego pues también había tiempo para conocer la ciudad, ¿no? Pero yo creo que este fue un punto fuerte. Un punto débil fue, por ejemplo, que yo me estaba preparando para secundaria, ¿vale? Este mismo año, y en marzo salió la noticia de que no había oposiciones en secundaria y que sí había en primaria. Entonces, bueno, yo cambié a estudiar las oposiciones en primaria en marzo, pero ya estaba haciendo los cursos de doctorado y estaba jugando a cierto nivel a voleibol, con lo cual Madre mía. prácticamente, y aparte estaba de monitor deportivo en el ayuntamiento de mi pueblo. Por lo tanto, yo solo contaba con un rato de la mañana para centrarme a las oposiciones y el resto del tiempo pues era, como te digo, doctorado, monitor y entrenamiento. Y bueno, eso yo creo que fue un punto débil, pero que también supe de algún modo sacarle su jugo. Sí, bueno, igual la pequeña presión esa de decir, vale, toca primaria, lo tengo que hacer lo mejor que pueda, creo que te vino bien. Dices que hacías muchas cosas y aquí me viene una pregunta, Quisco. ¿Cómo te estructurabas para sacarle rédito o beneficio a toda esa formación? Porque a mí lo que me ocurre es cuando voy a muchas formaciones y sé que le pasa a los opositores, no sé cómo gestionar tantos recursos que me va lanzando. ¿Cómo lo hacías? ¿Llevas algún tipo de... ¿Lo apuntabas todo en el ordenador o cómo hacías para sacarle beneficio a eso? Muy buena pregunta. Mira, al final, Diego, yo no llevaba ni ordenador. Si he sido algo, ha sido desordenado, ha sido un poco más bien caótico que algo ordenado. Pero yo creo que de asistir a todas estas cosas, tú sin saberlo, te vas creando un pozo, vas echando a la mochila unos recursos que, bueno, que en algún momento, sin saber por qué, salen. Y bueno, no es que yo tuviera una forma de organizarme, porque date cuenta, también digo que yo iba a estos sitios, fui a hacer la carrera, la licenciatura en aquel momento, y yo no iba con la intención de prepararme unas oposiciones, iba a aprender más. Y cuando iba a los congresos, iba igual, iba con la idea no de buscar recursos para las oposiciones, sino que llevaba la idea de aprender, porque yo, pues la verdad es que no conectaba el ir a un congreso de actividad física y deporte con las oposiciones. Para mí era, bueno, voy a aprender todo lo que pueda de este mundo y ya está, ¿no? Quizás pues... Y bueno, en algún momento pues salían estos recursos a relucir, cuando me ponía a crear algo, cuando ponía a hacer un ejemplo, pues me venían flashes, me venían cosas bueno, pues de estas vivencias, ¿no? Ya. Es No, al decir, final yo creo que... Perdón, dime. sí, digo que no quita de que si eres organizadito o organizadita y estás apuntando en una hojita o en una hoja vas apuntando cosas que te pueden ser interesantes para las oposiciones, quiero decir que esto todavía será un punto más a tu favor. Es decir, que si tú ya vas a algún lado a formarte y sabes que estás a las puertas de unas oposiciones, pues
yo te animo a que no hagas lo que yo hice, sino que te animo a que si vayas con esta intención, vayas tomando tus notas, que siempre escribir hace que se afiance un poco esos recursos que vas escuchando y, bueno, seguro que te va a ser de más utilidad. Sí, al fin y al cabo yo creo que eres como el opositor anómalo, porque yo me encuentro muchos opositores que al revés, igual tienen una buena estructura, una buena base teórica, pero les falta recursos y yo creo que al fin y al cabo para hacer casos prácticos o vender una programación diferenciadora, una de las cosas que más pesa son los recursos. Al final la teoría lo va a tener todo el mundo bastante parecido y creo que en ese aspecto es que te iba a hacer la pregunta de ¿por qué piensas que sacaste plaza? Igual va por ahí, ¿no, Quisco? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo recuerdo cuando me tocó el tema defenderlo, el tribunal me hacía preguntas y recuerdo pues eso, tener mucha soltura, pero nunca nada teórico. Es decir, bueno, porque también el tribunal, si sabe de algo, es de realidad y cuando pregunta normalmente cosas relacionadas con su día a día. Y entonces yo respondía un poco lo que aprendí en aquellos años pues de otras personas y porque yo no había sido nunca docente, yo no había tocado un patio, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un punto fuerte para mí, el no quedarme, que he terminado la carrera, sino el ir a lugares donde se exponían cosas prácticas y bueno, ir cogiéndolas pues prácticamente, como te digo, sin querer. No, al final es lo que tú dices, que te salía natural. Ante tanta frecuencia de formación y tal Claro, contexto potente, ya pues lo sabes defender como si hubieras estado dentro de esa realidad escolar. Porque muchas claro. veces los opositores también me preguntan, es que yo no tengo experiencia docente, va a ser imposible que saque plaza porque no me va a creer el tribunal. Tú eres el ejemplo de que sí que te puede creer. Sí, sí te va a creer. Ahora bien, te tienes que rodear de gente que te forme o de gente que te hable del día a día, de gente que te cuente pues cómo es un día a día. Si te vas a ir a un curso que muy bien, que sirve para ganar puntos normalmente de los sindicatos, que yo recuerdo hacerlo, y aquello era el pestiño más grande que yo he hecho en mi vida, ¿vale? Si vas a un curso de esto, desconozco cómo están ahora, ¿vale? Vaya por delante también. Pero yo recuerdo hacer dos de 120 horas, gastarme el pastón y ser un pestiñaco, pero gordo, gordo. Entonces, si tú te quedas en esta formación, pues evidentemente cuando te vas a poner frente a un tribunal, tus prácticas de la carrera no van a ser suficientes para sacar una plaza. Sin embargo, si te No, rodeas está de claro. gente que te habla de realidad y que escucha realidades y cómo se actúa en estas realidades, pues probablemente, bueno, no es fácil sacar una plaza a la primera, pero evidentemente esa parte más práctica, pues yo creo que tiene que estar de algún modo. No, claro, claro. Y otra Y forma, ahora, Diego, digo, es si conoces a alguien de los maestros de algún centro educativo que esté cercano a ti, pues es ir una vez o dos a la semana, ayudarlo a esta persona o eso es. ayudarla y ir empapándote. Es decir, que muchas veces la formación, tienes dos formas de pagar formación, una pagando algunos cursos prácticos o bien con dinero o bien con tiempo. Si no tienes muchos recursos económicos, pues puedes ir a echarle una mano a un docente, pero no piense que vas a ir para que se aprovechen de ti, que mucha gente de las prácticas viene un poco así a los centros, no es que te aprovechas, no, míralo como vas tú a aprender. Entonces, Eso bueno, es. es un recurso también, ¿no? Eso es, yo creo que es un recurso bastante potente para comprobar si realmente algunas propuestas se pueden llevar a cabo. Lo que tú dices, a tu colegio cercano o incluso si tienes buena relación donde has hecho las prácticas, Claro. incluso te puede ser más sencillo. Así que me parece muy buena idea eso. Y te quería preguntar, Quisco, porque esto yo no lo sabía, te he escuchado en otros podcasts y bueno, te sigo mucho todo lo que aportas, pero me he enterado ahora que has sido presidente de Tribunal de Oposiciones. Y te quería hacer así como una pequeña pregunta de cuáles son los errores que detectaste tú frente a los opositores. ¿Por qué piensas tú que unos opositores llegaban y otros no? Si puedes hacer un pequeño resumen de la situación que te encontraste, porque yo no he tenido esa suerte, muchas veces me la preguntan y sí que me gustaría, la verdad, vivir esa experiencia. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad que es una experiencia bonita, pero al mismo tiempo dura, porque yo todavía recuerdo, y mira que hace ya años, y recuerdo a un chaval, recuerdo un chaval que tuvimos que suspenderle, porque fue incapaz, se quedó en blanco, venía con una nota buenísima del primer examen, iba súper bien en el oral, súper bien, y a mitad se quedó en blanco, le entraron los nervios, se bloqueó, tómate un vasito de agua, toma estos caramelos, no te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo, y fue incapaz de recuperar este chaval la compostura para seguir exponiendo. Este era un error bastante frecuente, es decir, gente que se mete demasiada presión y que termina por no dar lo que realmente tú como tribunal incluso intuyes que tienes, pero que no son capaces de darle porque están más pendientes de las caras que está poniendo el tribunal, porque están más pendientes de qué estarán pensando de mí, porque están más pendientes de me la estoy jugando toda. No. A ver, te has preparado una unidad didáctica, te has preparado una programación durante un tiempo, sal, disfrútala. No es fácil, pero disfrútala, defiéndela, pero sin presión, porque fue una de las cosas que más me encontré en su momento, la presión autoimpuesta por parte del propio opositor. Y es una lástima. Claro. Es una lástima porque a las propias personas, que somos compañeros al fin y al cabo, que estamos ahí detrás, te da lástima esta situación y te da mucha rabia. No, está claro. Debe sentar muy mal, ¿no? De pensar, ¿es un gran docente o hasta la fecha todo lo que ha hecho merece la atención, pero de repente los nervios o la presión, lo que tú dices, le ha bloqueado? Sí. Y respecto, Quisco, al tema y el supuesto, algo que puedas decir, o sea, de igual temas, cómo hicisteis el filtro de temas o el filtro de supuestos, igual supuestos demasiado teóricos o temas muy, muy genéricos, no sé, ¿podrías decir algo de esos aspectos? A ver, normalmente te dan como una pequeña guía, ¿no? Para el tema de la corrección, pero ya te digo que el tema de los supuestos, ¿no? Por ejemplo, pues el tribunal siempre se va a tender a fijar en los aspectos prácticos, en cómo resuelve la situación. Hay muchos supuestos que se centran en todo el aspecto formal, teórico, y que un chaval que no ha estado en la realidad, pues es capaz de poner, pero luego le va a faltar el corazón, ¿no? Digamos, el corazón es cómo actúas o cómo actuarías ante este supuesto práctico. Entonces, si falla este corazón, el resto es un castillo de arena, se desmorona. Entonces, si tiene un buen corazón, que es la actuación práctica que tú harías o como tú lo enfocarías, pues sí que si lo adornamos de esa introducción, si lo adornamos de bibliografía, si lo adornamos pues vale, pues está bien. Pero fijaros que el propio nombre es supuesto práctico. Sí, el tema, ya hay un tema para abordar lo que sería la teoría. Ya hay una parte de las oposiciones que sería para abordar una planificación, cómo planificas un año, cómo planificas una unidad didáctica. Pero el supuesto práctico tiene la idiosincrasia de resolver algo muy concreto. Resuélvalo usted de la mejor manera que usted entiende. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que esta es una de las partes, por lo menos nosotros en aquella época nos fijábamos mucho en esto, en cómo se ha resuelto. ¿Es viable esta resolución? Y a partir de ahí, pues, bueno, el resto suma. Claro, yo creo que en ocasiones uno de los errores más grandes del supuesto es que se parte como de una base teórica, que es el 60 o el 70% de la resolución, y luego si eso ya llega a la parte práctica, cuando lo que tú dices, el eje o el corpus del supuesto ha de ser contestar lo que te pide. Es decir, si te pide un desafío cooperativo con un niño hiperactivo, eso es lo que tienes que contestar, cómo lo llevas en el aula. Me da igual que es importante que contextualices, que hables de legislación, pero la base es eso. Totalmente. Creo que muchas veces los opositores parten de la teoría
y te encuentras... A mí me ha pasado como preparador de oposiciones que un opositor me dé un supuesto, tenga 14 hojas y tenga una hoja solo de actividades y el resto, teoría, cosas genéricas de evaluación, criterios, estándares, que sí que está muy bien y me imagino que tendríais ítems de eso, pero como has dicho, fundamental. Cosas prácticas, cosas que se llevan en tu vida docente y nada. Eso lo ve alguien como tribunal que viene cansado, que viene leyendo muchos supuestos prácticos y que de 14 hojas me ponga una de lo que son actividades que yo haría a cabo y al final piensas que en algún modo te están tomando el pelo, ¿no? Es como, a ver, tienes que resolver esto. Y yo estoy aquí, me estoy Claro. leyendo 15 supuestos prácticos, 20, otra vez más teoría, más teoría. Entonces se prima mucho eso, pues la práctica. ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo actuarías? Esto es fundamental. Sí. Y Quisco, respecto al tema, ¿podrías dar algún consejo para hacer así temas más digeribles? Si quieres, ya dentro de educación física. Porque yo a veces lo que pienso es que en un tribunal también os vais a enfrentar a 40, 50, 60 temas iguales. ¿Cómo piensas que te puedes diferenciar? Si quieres recordar tu época de opositor, o ¿cómo podrías diferenciarte en un tema que es igual algo más cerrado y más teórico? Sí, mira, aquí una de las cosas también que ya he comentado antes que me sirvió para probar las oposiciones y que sin saberlo, porque fue algo todo muy intuitivo, pues la verdad que personalmente no estuve en ninguna academia, no estuve con ningún preparador, fue algo así que pues no asistí a academia preparador básicamente porque no tenía tiempo, ¿no? Pero bueno, decidí al final preparármelas por mi cuenta, que no está bien este ejemplo, no quiero decir que la gente se lo prepare por su cuenta, pero una de las cosas que como iba o tenía documentación muy fresca de la licenciatura, de cuando estudié en Granada, o de cuando iba a los congresos, es que tenía bueno, pues los congresos me daban los libros de acta que daban antiguamente, bueno, ahora te dan los PDF, y todo esto me fue de mucha utilidad, no para cambiar los temas que yo tenía, pero sí para incorporar aspectos relativamente novedosos y actuales y que creo que también fueron un punto que jugó a mi favor. Vuelvo a repetir, sin saberlo estaba incorporado. Ahora mismo soy consciente de que un tema actualizado es clave. Es decir, tú estás hablando de cualquier temática y que no tenga referencias bibliográficas de los últimos 5 años, pues es para pensárselo, porque publicaciones de todos los temas salen muchísimas todos los años. Entonces, no te quedes con la bibliografía de los años 90, de los años 2000, porque desde el año Siglo XX, ¿no? siglo XX mínimo. No te quedes con esa bibliografía, ¿no? Quédate Claro. mínimo con bibliografía o asegúrate que tienes bibliografía o menciones, aspectos más novedosos. La educación ha cambiado muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, no solo la educación física, todo. Date cuenta que hemos cambiado un paradigma a nivel competencial, donde es metodología activa y de hecho se publica mucho. Entonces, bueno, este para mí yo creo que también es un punto bastante interesante a la hora de afrontar un tema. Yo he visto temas, pues bueno, pues tengo también o bien amiguetes y colegas así que, oye, Kiko, échame una mano. No es que yo prepare, pero bueno, pues le echo un vistazo a los temas y demás. Y sí, me sorprende que son muy, muy, muy antiguos los que yo he visto. Entonces, creo que es un punto clave en la temática, la actualización, la actualidad de lo que se esté tratando. Claro. No, y incluso hacerte la pregunta con el tema que me ha tocado, ¿puedo resolver algún problema de la sociedad? Porque con muchos temas se puede. Y eso también es estar actualizado, al margen de todo lo que has comentado. Totalmente. ¿Cómo contribuye a la sociedad, a hacer mejor una sociedad? Totalmente. Yo recuerdo que creo que incluí en todos los temas un apartado que fue, si no recuerdo mal, algo así como aplicación práctica o aplicación, es decir, todo esto o aplicación didáctica, es decir, toda esta teoría, mira, Sí. a nivel didáctico la puedo enfocar aquí así. No sé si esto hoy en día es muy, muy frecuente, pero en mi época esto no lo hacía nadie. Entonces fue un punto también diferente. Es decir, vale, esta temática me habla de biomecánica, pero mira, yo lo puedo
lo puedo aplicar de este modo a nivel de educación postural, o este tema me habla de, no sé, de lo que sea, yo lo puedo aplicar de este modo, ¿no? En el aula o en la sociedad. Eso es. Como respaldar los conceptos teóricos pues, con práctica, lo que hemos dicho antes. Sí. Sí, yo creo que ahora mucha gente lleva el punto este de intervención didáctica o aplicación didáctica. Lo que sí creo que es un error es lo que hace mucha gente también de, conforme le dan el tema, este tema es sagrado y lo intento, lo que dicen, vomitar para el día del examen. Y creo que la diferencia, lo que tú has dicho, es ser un opositor reactivo, que lo que le dan intenta vomitarlo, frente a ti, por ejemplo, que has dicho tu experiencia de un opositor proactivo, que intenta buscar recursos, intenta formarse. Al fin y al cabo te estás construyendo como un software dentro de tu cerebro de me sale tal problema, vale, lo puedo solucionar así porque tengo estos recursos y aparte tengo esta teoría. Creo que fundamental, más que preguntarte cosas muy específicas, creo que es eso, es tener un buen bagaje y saber resolver los problemas desde la teoría. Pero nada, muy bien. Totalmente, porque mira, se me viene a la cabeza aquí que yo cuando era opositor igualmente pensaba que las oposiciones era lo último, ¿no? Era como, ¡guau! ¡Qué bien! Ya he terminado, ya he aprobado mis oposiciones. Sin embargo, con el tiempo y echando un poco la mirada atrás, me doy cuenta de que no era lo último, de que era el comienzo, es decir, aprobar las oposiciones realmente es el comienzo de una carrera apasionante y absolutamente brutal. Entonces, un consejo en ese sentido es, vale, puedes vomitar lo que tengas en el tema, pero intenta comprender absolutamente todo porque no pienses en aprobar las oposiciones, sino piensa en cómo te puede ser de ayuda a la hora de que estés ya ejerciendo, ¿no? Entonces esto es muy importante también. Ponerte en la situación, vale, estoy estudiando unas oposiciones, pero yo ya me estoy viendo, me estoy visualizando como un docente que está ejerciendo. ¿En qué me ayudaría este tema? ¿Cómo me podría ayudar? Y de modo que haya que entender todo lo que hay ahí para realmente, bueno, pues eso, que asimilarlo de un modo genuino y no de un modo, lo meto y lo descargo. Eso es. Me encanta esa visión porque creo que además que es más realista, te motiva más. O sea, yo creo que motiva más enfrentarse a un supuesto práctico diciendo esto es una situación que me puedo encontrar el día de mañana, ¿cómo la resolvería? A decir esto es pura teoría, la voy a contestar con lo que tengo. Así que me parece muy interesante. Totalmente. Y nada, Quisco, no sé si era tu caso, como estabas tan ocupado y yo siempre te veo muy productivo, pero claro, las redes sociales, el blog, es la parte buena siempre la que ves. Uno de los errores que veo en muchos opositores, y en la vida real también, fuera de la oposición, es el de la procrastinación. Te quería preguntar sobre él. ¿Cómo podemos vencerla? ¿O cómo la vences tú cuando te viene la necesidad esta de tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto, pero ya lo haré mañana o ya lo haré pasado? Buf, Es difícil. buenísima pregunta y me pone ahí un poco entre la espada y la pared, porque como te he dicho antes, soy un poco caótico, aunque con el tiempo esto lo he ido corrigiendo, ¿no? Y la única forma que se me ocurre para el tema de evitar la procrastinación es a través de rutinas y implementar algún sistema de organización en tu vida personal. No estamos acostumbrados a implementar sistemas de organización, nadie nos ha enseñado. Y el hecho de trabajar con algún sistema de organización creo que es muy, muy bueno y sobre todo crear rutinas. Yo tenía un amigo que, bueno, tenía y tengo un amigo, Rafa, y decía que el día bueno, el día que uno tiene ganas de salir a correr, es muy fácil salir a correr. Que los buenos corredores salen los días que no tienen ganas, ¿no? Entonces, esto es un poco también aplicable al ámbito de la procrastinación del estudio de las oposiciones. El día que yo tengo ganas de estudiar y me toca un tema de didáctica, que a mí personalmente me encantan los temas de didáctica, pues lo voy a estudiar sin ningún problema. Es más, pero el día que me toque un tema que quizás no me atraiga tanto, pues voy a tener problemas. Pero es que ese día realmente es el más importante en el que tengo que estar, ¿no? Es como un día malo es ahora cuando lo tengo que hacer. Yo creo que es fundamental hacer como
te digo, rutinas, bloquear tiempo para decir, esta hora es de estudio y me da igual lo que pase alrededor del mundo, esta hora es de estudio. En mi caso yo tenía de 9 a 2, que nada más tenía por la mañana, ¿vale? Porque ya por la tarde pues tenía entrenamiento, escuela deportiva y el tema de los cursos de doctorado. Y todo, tenía la suerte de que todo era por la tarde, entonces de 9 a 2 por la mañana era estudio. Y bueno, y yo lo que intentaba era que, vale, que había días malos, pero yo todos los días intentaba de 9 a 2. Esta disciplina de todos los días me la dio pues probablemente todos mis años de entrenamiento de vóley, ¿no? Que muchas veces pues no es que yo fuera el que tuviera más ganas de ya entrenar voleibol el día que hace frío, que está lloviendo, que eran las 8, fue en el sofá calentito, ahora ponte a preparar la mochila para irte, pero llega un momento en que, bueno, lo haces, punto. Hay un momento en que tú dices, no puedo dejar a mis compañeros tirados, hay un momento en el que hay un compromiso de equipo y es que ni te lo planteas, ¿no? Pues esto es igual, esto no se puede pensar, si lo piensas no lo haces. Entonces, si te toca estudiar, si te toca resolver un supuesto práctico, hazlo. Lo harás mejor unos días, otros días lo harás peor, pero hazlo. ¿Vale? Hazlo. Y no sé, esto es un poco. No, sí. ¿Eh? No, a veces lo que quiero decir, Quisco, que es un problema que nos pasa a muchos, que es muy complicado porque pasa mucho, pero la solución es muy sencilla, que es hazlo. 3, 2, 1, lo hago. Y estás desmotivado, da igual, pero tienes un plan detrás que te toca hacerlo. Ya está. Correcto, no puedes pensarlo. En ese sentido yo tengo una frase que me gusta mucho, que es hecho mejor que perfecto. Puede que el supuesto no haya sido perfecto, bueno, te haya dado mucho coraje el que te han puesto, pero lo has hecho, te has enfrentado, has buscado una solución. A lo mejor no es la mejor la que te ha salido, pero la has buscado. Y eso es importantísimo. Eso es. No, y en relación a lo que dices, yo creo que muchas veces tanto los opositores como en otras vías, igual esperan a tener como el momento perfecto para empezar a hacer un caso práctico o para empezar la programación. Y ese momento perfecto nunca llega, porque siempre tienes como esa sensación de necesito saber más. Así que estoy totalmente contigo de hecho antes que perfecto. Sí, en ese sentido, el momento perfecto siempre es el que tiene. Es decir, yo cuando empecé ya con mis oposiciones aprobadas, se me plantean problemas que hoy en día los resuelvo de un modo distinto, pero en aquel momento era la mejor forma que yo tenía de resolverlo. Pero es que te digo que dentro de 3 años los voy a resolver de un modo distinto, porque yo voy cambiando. Pero lo importante es afrontar esa resolución, lo importante es afrontar ese estudio de ese tema, lo importante es hacerlo con lo que tengas en ese momento. Pues sí. Y nada, te quería preguntar ahora, me has hablado de que eres bastante caótico, o eras bastante caótico, ¿cómo planificabas tus repasos? Para no olvidar, ¿llevas algún tipo de sistema de repasos? Es que esto me lo preguntan bastante y da bastante miedo. Cuando tienes un temario grande o tienes bastantes supuestos, ¿cómo lo hacías? Vale, yo, si tenía algo claro, a ver, yo puedo ser, como te digo, así quizá un poco desordenado, pero hay cosas que tengo muy claras, ¿vale? Y el tema del repaso era una de ellas. Yo no iba a estudiar un tema para olvidarlo. Jamás. Esto era una máxima. Entonces, yo si estudiaba un tema, al día siguiente lo tenía que repasar. Y al día siguiente tenía que repasar. Es decir, yo ya al final de las oposiciones, yo si no repasaba todos los temas, no podía ponerme a estudiar algo nuevo. Hasta que no tenía afianzado todos los temas, no seguía avanzando. ¿Vale? Es decir, si yo me estudiaba el tema 1 y tardaba un día o 2 o 3 porque era lento, lo que fuera, sí. Al día siguiente que me tocaba un tema nuevo, antes de empezar el tema nuevo, tenía que repasar de pe a pa el tema 1. ¿Qué tenía que estar 1 hora repasando? Pues era 1 hora repasando el tema 1. ¿Vale? Entonces, cuando yo ya me estudiaba, cuando repasaba el tema 1 durante una semana completa, ya seguida, un día tras otro, tema 1, bum, 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 tema 1, bum, 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 y luego corroboraba que me acordaba.
quiero recordar que era una semana completa, 7 días, y luego empezaba a repasarlo cada 2 o 3 días, quiero recordar. De modo que luego, cuando llevaba otra semana repasándolo 2 veces a la semana o 3, le daba una semana, en caso de que nunca hubiese fallado en nada del tema, ¿vale? De modo que ya pues le daba una semana y ese era el periodo máximo de estar sin repasar un tema que ya había aprendido. ¿Vale? Sí, al final yo creo que... Dime, perdón. Sí, no, era esto, Diego. Y yo recuerdo que a veces no me daba tiempo y recuerdo aprovechar los entrenamientos mientras uno iba a sacar o mientras estábamos calentando, estábamos estirando, cosas así que no exigían mucho de mi concentración en el para repasar temas. Es decir, yo estudiaba de 9 a 2, era como mi periodo sagrado, pero a lo mejor si yo conseguía repasar un tema por la tarde, claro, por la tarde, como te digo, sobre todo en el entrenamiento, pues si yo conseguía repasar, era un tema que al día siguiente ya no iba a repasar, porque yo lo había repasado y tenía una claridad mental muy buena sobre él. Por lo tanto, adelantaba como ese pequeño trabajo, o si salía a correr, igual. Pues todo esto era... Pero bueno, esto es un poco la locura de cuando uno está en las oposiciones, ¿no? Eficiencia máxima, ¿no, Quisco? Sí, tío, porque es que no tenía tiempo. Yo, como te digo, empecé en marzo porque me estaba preparando secundaria y tuve que cambiar primaria. Y, y tenía que, y además ya estaba metido mucho fregado porque yo me lo tomé el primer año como diciendo, bueno, venga, yo voy a probar este primer año. Pero bueno, en parte creo que fue un mecanismo de defensa a la hora de decir porque, bueno, pues no pasa nada si no las apruebo. Esto lo tenía yo muy claro también, ¿vale? Mis padres no tienen Claro. oposiciones, mis tíos, mis vecinos, yo miro por aquí, nadie tiene oposiciones sacadas y todo el mundo vive y todo el mundo saca adelante a su familia y bueno, si yo tengo oposiciones, pues genial, pero si no las tengo, pues voy a ser capaz de vivir, ¿no? Totalmente. No, lo que has dicho, yo extraigo la idea de que no dejes un tema mucho tiempo sin tocar, porque al final lo Sí, vas a olvidar. De sí, nada sirve centrarte en un tema una semana a tope y luego que estés 4 meses sin saber de ese tema, porque no, lo vas a olvidar. sí, sí, correcto, sí, no, esto no es viable. Bueno, yo por lo menos no lo hice así. Claro. Y nada, un poco en relación a los repasos, te quería hacer la pregunta del equilibrio de la oposición. ¿Cómo te estructurabas para llevar ese equilibrio necesario entre programación, casos prácticos y temas? Para no irte, porque yo sí que he visto en muchos opositores, la mayoría, que se centran en exceso en el tema. Cuando el tema, incluso en algunas comunidades, ya vale menos que el caso práctico y la programación es la mitad de la nota, por ejemplo. ¿Cómo llevabas ese equilibrio? Sí, esto ha evolucionado en los últimos años, ¿vale? Y bueno, pero aquí yo creo que la forma de llevar este equilibrio es dedicándole el tiempo que proporcional a la nota, ¿vale? Es decir, muchas veces la programación, como tú bien dices, la dejamos, creemos que los temas son lo más importante y evidentemente son importantes porque, bueno, porque tienen su importancia, pero ojo que la programación vale el 50% y la pregunta sería, ¿le dedicas el 50% del tema a la programación y el 50% del tema al estudio de los temas? Hmm. Entonces, claro, hay que encontrar, digamos, ese equilibrio. Yo una vez que ya tenga una base de temas bien estudiados, ¿vale? Que puede ser lo más, digamos, cuando uno empieza a estudiar, en función del tiempo con el que empieces a estudiar, yo te diría, oye, empieza con los temas, que es un pestiño, y luego empieza también a introducir tiempo bastante de la programación, que puede ser un trabajo más, bueno, un poco también es duro, pero más liviano, en el sentido de que tienes que pensar, no es solo memorístico y vas alternando esos temas. Yo diría, si empiezas con un año, dedica a coger una buena base en los temas, a llevar una proporción, digamos, pues más o menos que te puedas defender. No te digo que te los estudies todo, porque si no, no vas a terminar en todo el año, pero sí una buena base y a partir de un cierto tiempo ya que ya hayas cogido esa base, sí comience a dedicarle tiempo a los supuestos prácticos y a la programación, claro. No, me parece muy potente la idea de dedica el tiempo en función a la nota.
que a veces es complicado, porque Es está claro que si no complicado. tienes un bagaje teórico te va a dar mucho miedo abordar el resto, pero conforme pase el tiempo puedes hacerlo, sí. Es complicado, pero muchas veces también es una procrastinación, que creemos que la programación es algo de aquella manera y la vamos procrastinando porque no sabemos enfrentarnos a este trabajo o a un supuesto práctico. Sin embargo, un tema sí que sabemos enfrentarnos porque es lo que estamos acostumbrados o hemos hecho durante toda la vida. Entonces, muchas veces no dedicarle tiempo a una programación o a un supuesto práctico es en parte una procrastinación, digamos, bueno, pues encubierta. Y esto que me hablas de la programación, ¿ensayaste mucho tú, Quisco, el tema de la verbalización? Porque sí que está claro que por una parte está el documento de la programación, pero por otra, lo importante es cómo lo explicas, creo yo. En ese aspecto, ¿gastaste mucho tiempo de ensayo y de práctica o cómo lo hiciste? Aquí yo tenía a mi madre aburrida. A mi madre la tenía aburrida. Mi madre, bueno, pues yo a mi madre le explicaba las cosas. Mi madre pues no tiene nada no tiene nada de relación con el ámbito educativo. Pero mi mayor objetivo, mi mayor era, si mi madre lo entiende y se lo consigo explicar a mi madre, es que tengo un lenguaje claro a la hora de hablar Ahí está. y de comunicarlo. Entonces, para mí esto era importante, no ser tan técnico a la hora de hablar, ¿vale? Sino más didáctico. Pero, bueno, era el recurso que tenía. Quien la única que me escuchaba, mi madre que estaba haciendo de comer, pues me bajaba allí con ella, mientras ella hacía sus cosas, pues allí me tenía que escuchar, sí o sí. Pero para mí era como verbalizo ante alguien que además no me está echando cuenta o si me la echa a ratito, ¿vale? Pero todo esto me daba a mí, me dio mucha soltura a la hora de, bueno, pues de exponerlo ante un tribunal que a veces se ponía a hablar entre ellos o que a veces uno se levantaba y se iba y luego volvía, en fin, etcétera. Y tú estabas estoico ahí, ¿no? Sí, no, Con tu... a mí eso no me, a mí eso no me influenció mucho, porque es lo que me pasaba a diario con mi madre. Y de hecho Claro. luego cuando he estado de tribunal, pues dentro de la lógica interna de funcionamiento de un tribunal, pues esto ocurre. Sí, hay momentos en que tú no quieres molestar al opositor, pero hay momentos que te llega una llamada, que te tienes que salir de la sala, que tienes que comentar algo con el compañero y ocurre y va a ocurrir. Es decir, pues entonces el opositor, que no es por una falta de respeto hacia el opositor, sino que a veces es imposible no hacerlo, Inevitable. Son muchas inevitable. horas, ¿no? Estáis ahí un montón de horas seguidas. Sí, Por eso. Y esto te lo quería preguntar también, porque pienso que como tribunal es muy complicado el tema de mirar todas las programaciones en detalle. Y creo que uno de los errores de los opositores es ese, en la parte de la programación, que igual se centran en exceso en el documento, que está claro que tiene que estar bien, pero me refiero en exceso frente a la verbalización, que no ensayan la parte de enfrentarse a un pseudo tribunal, que en este caso era tu madre, o puede ser tu pareja, o puede ser si vas a una academia, pero enfrentarte y sobre todo tener la mente clara de que te vas a encontrar igual, que no está todo el tribunal, que un miembro del tribunal se puede ir, que veas a un miembro del tribunal bostezar, que prepares esa parte, ¿no? Porque intuyo, Quisco, que es complicado ver la programación en detalle. sí, no, la programación no la ves en detalle. Tú no te lees la programación letra a letra. Sí es verdad que tú le echas un vistazo a todos los apartados y vas buscando, digamos, esas pautas claves que deben de estar, que deben de existir. Y por eso es tan importante el tema de los gráficos, ¿no? En las programaciones, ¿no? Es verdad que la redacción influye, pero los gráficos son muy potentes y ayudan mucho al tribunal a de un golpe de vista, pues, por ejemplo, la parte de la transposición, pues que de un golpe de vista, si está hecha en una tabla, pues se ve bien cómo está trazado todo aquello, toda la coherencia, ¿no? Pero Claro. está claro que para mi punto de vista, como tribunal cuando era mucho más importante el cómo se exponía esa programación, porque hoy en día igual puede estar comprada, puede estar copiada, porque bueno, pues en internet hay de todo, y es más importante el hecho de la defensa oral
que la defensa escrita, siempre y cuando partiendo de que la defensa escrita pues tiene que tener sus bases sólidas, pero sobre todo donde tiene que dar el canto, digamos el do de pecho es en la defensa. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y ahora esta pregunta se la hago a otros opositores o incluso a gente que ha pasado por el podcast y me gusta mucho hacerla y creo que a ti pues la voy a disfrutar más si te apetece contestarla. Y está en relación también con la programación y es si recuerdas algún tipo de recurso o discurso estrella que llevaste en la oposición y que estás contento con él y quieras compartir, ¿sabes? Como un recurso más concreto. Pues mira, llevé esta metodología o llevé este recurso en mi unidad de equilibrio. ¿Te apetece compartir algo? Sí, claro. Lo que pasa es que en mi época no estaba tan de moda todo este tema de metodología activa, pero sí había un discurso que yo lo recuerdo, que me lo preparé de hecho y me lo preguntaron de hecho, que era el tema de la competición contra la colaboración. La cooperación, porque en aquel momento había como que todo el tema de lo cooperativo estaba resurgiendo como algo clave, ¿no? Dentro del ámbito educativo. Y claro, veníamos de un ámbito súper competitivo, el tribunal, pues todas las experiencias eran competitivas, entonces manejar estos dos términos entre competición, sí, pero cooperación también era como, wow. Y entonces yo recuerdo que esto lo llevaba preparado de la manera que decía, bueno, pero es que la cooperación en parte también es una competición. Es verdad que no competimos contra otras personas, pero estamos compitiendo contra el tiempo, estamos compitiendo contra, pues el propio reto en sí, que superarlo, ¿no? Y recuerdo que me preparé esto así de aquella manera bastante concienzudamente y me lo preguntaron, oye, y ya está. Y esto fue una cosa. Y después otra fue que yo preparé una actividad, pero esta no te la puedo poner en práctica. No sé si en algún momento la podría incluso escribir en el blog, ahora que me lo has preguntado, que yo le llamé Qué guay. Olibol. Yo le llamé, sí, yo estoy acostumbrado a jugar al voleibol, pero yo me inventé este recurso que era el oli de oliva, de aceituna, que mi pueblo es el mayor productor de aceituna de mesa del mundo, que es Araal. Y entonces, de oliva, de oli y de voleibol, pues yo me inventé el olibol. Y era como un recurso en el que prácticamente, aquí podía meter cualquier cosa de cualquier unidad didáctica. Era como un recurso muy adaptable, muy flexible. Y de hecho, como te daban un tiempo para prepararte, recuerdo que el olibol con todas sus reglas, pues fue lo que preparé. Sí. Y luego me preguntaron el tema este de la competición y de la cooperación, ¿no? Y bueno, eso es lo que recuerdo vagamente después de muchos años que hace que me enfrenté a esto. Lo tenías todo planificado, Quisco. Ahí voy a hacer esto y luego sé que me van a preguntar esto, tengo preparado esto. Sí, yo creo que se me olvidó comentar lo de competición-cooperación y aunque lo tenía preparado, para mí fue un error y que me salvó una de las preguntas del tribunal, porque si no, no lo hubiera podido decir, ¿no? No, pero te atreviste, ¿no? Porque el voleibol este es creación tuya. Sí, esto era una cosa que yo creé, el voleibol, y que inventé sus reglas. Era como, bueno, hoy en día sería un deporte alternativo, que de hecho no lo he publicado nunca. Fíjate si tengo publicadas cosas en el blog, pero una barbaridad de cosas, pues bueno, pues esto no está publicado, ni me acordaba de esto, tío, hasta justamente ahora que me has preguntado. Igual estos días lo podemos leer por tu blog, ¿no? Igual me pongo a revisar a ver dónde está, lo que pasa que yo esto de las oposiciones no sé ni dónde lo tengo, pero bueno, podría. Nada, muy bien, muy bien. Al final ese atrevimiento cuando controlas y tienes recursos potentes, pues sí que diferencia, creo yo. Es lo que hemos hablado. El tribunal se está enfrentando a lo mismo todo el rato, a un porcentaje muy alto de contenidos, que es lo mismo. Cuando viene una persona que dice, mira, he creado este deporte, siempre dentro de unos márgenes. No hablamos de meter gamificación porque sí, no hablamos de meter aprendizaje-servicio porque sí, sino con una justificación. Yo creo que el tribunal lo agradece. Totalmente. Date cuenta que hoy en día hay muchos deportes alternativos creados, pero en aquel momento no existían apenas. Date cuenta que esto nace en los años 90 y tanto, el tema de los deportes cooperativos, por aquello del deporte para todos, y en fin, en los cursos que hacía el INEF ahí en Madrid, pero
en aquel momento, hoy en día los maestros tenemos mucha conciencia de inventar cosas, de adaptar, pero en aquel momento no. Y ahora que lo estás diciendo tú, puede que fuese un punto fuerte mío sin saberlo también, el hecho de crear algo que ellos no habían escuchado nunca. Y en relación a esto, Quisco, ¿podrías dar algún tipo de consejo? Sé que igual es una pregunta así muy genérica y exige cierta reflexión, pero ¿algún consejo de metodologías activas que han de estar sí o sí desde la educación física, que sé que es tu campo? No sé, gamificación, aprendizaje, servicio, que sé que todo el mundo lo quiere meter, pero igual no sabe cómo, no sabe cuál meter y cuál no. A ver, yo siempre digo una cosa, la metodología no sirve para nada, ¿vale? Es decir, la metodología está al servicio del aprendizaje. Lo importante, ¿vale? Lo importante es el aprendizaje. Entonces, si yo quiero conseguir un aprendizaje, luego voy a ver la manera de organizar los contenidos, de organizar para que se produzca ese aprendizaje. Y ahí, en esa manera de organizar, es donde yo digo, bueno, pues puedo hacer una dinámica de aprendizaje de servicio o de gamificación o de aprendizaje cooperativo. Pero nunca se puede perder de vista el aprendizaje, ¿vale? No se puede gamificar por gamificar. No se puede utilizar una metodología por utilizarla. Siempre tiene que haber un porqué detrás. Oye, yo voy a utilizar, por ejemplo, la gamificación es una metodología que me encanta y me funciona súper bien, ¿no? Yo voy a utilizar la gamificación. ¿Pero por qué? ¿Por qué utiliza usted esto? Bueno, pues porque es muy divertido. No, error. Pues porque yo quiero conseguir un aprendizaje y he visto o los estudios dicen, porque ya hay estudios de esto, que hablan de que el alumnado siente una mayor motivación hacia las clases en las que, bueno, hay una gamificación, ¿vale? Pues que haya un por qué utilizas esto. Pues mira, lo utilizo porque en mi clase hay esto, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Que utilizas el aprendizaje cooperativo? Exactamente igual. Oye, ¿por qué estás utilizando en esta unidad didáctica, por ejemplo, el marcador colectivo, la técnica de marcador colectivo o la técnica del puzzle de Aronson? Porque sí, para deslumbrarme a mí como tribunal. No, mira, estoy utilizando esta técnica por esto y por esto. Esta técnica de aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces, utilicen lo que utilice el aprendizaje de servicio. Oye, no, pues mira, cerca de mi centro hay una asociación con la que podemos trabajar y nos viene genial y, bueno, hay un contexto que predispone a utilizar esta metodología. Sea lo que sea, tiene que tener un porqué. Y además, siempre ese porqué tiene que ir enfocado a conseguir un aprendizaje que marca el currículum. No debe ser, venga, por deslumbrar, y aquí ahora hago un aprendizaje basado en juego, o hago un flip classroom, o hago... No, tiene que ser, vale, todo esto está al servicio de un aprendizaje. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué hábito quieres implementar? Correcto. Sería la base. Correcto. Y en función de eso, pues tú organizas en función de tu contexto y de que creas que es la mejor manera de conseguir ese conocimiento, esa habilidad, ese hábito, ¿vale? Totalmente. Pues muy bien. A ver, no estamos diciendo que no se meta metodología activa, sino que se meta con un porqué y con un bagaje detrás. Que muchas veces yo sí que lo he visto, Quisco, cuando me viene un opositor y está pues bombardeado de las redes que ven muchas metodologías. Y me resuelve un caso práctico y veo que en un párrafo me ha metido gamificación, aprendizaje servicio, clase invertida y dices, vale, está muy bien la innovación, pero vamos a meterla con sentido, ¿no? Claro. A ver, mira, el tema de las redes sociales es un poco perverso, ¿vale? En el sentido de, sobre todo para un opositor, yo no me quisiera poner en mi época de opositor y las redes sociales mandándome mensajes incompletos e inconexos uno detrás de otro, porque esto puede ser muy perverso, ¿vale? Sí, que yo en una red social y empiece a navegar y vea una imagen súper bonita, vea un vídeo súper bonito y vea... Claro, aquí pasa una cosa, tú estás viendo elementos sueltos, pero no comprendes el sentido, el paso a paso del principio al fin, y esto hace que vayas perdido. Y tu sensación es de que sí, que he hecho un vídeo motivador,
igual que, bueno, no hace mucho, oye, Kiko, mira que estoy haciendo una programación y estoy gamificando y al final lo que está haciendo es meter un hilo conductor entre una unidad didáctica y otra y luego la unidad didáctica pues lo que está haciendo es una asignación de tareas, ejercicio de toda la vida. Oye, pues vale, muy Claro. bien, pero esto no es gamificación. Esto tú le puedes hablar al tribunal de gamificación y el tribunal no te va a decir nada porque no tenga mucha idea de gamificación. Pero si no te va a llamar la atención y te puede echar la programación para atrás porque tú digas que estás gamificando porque vayas o hayas incluido un hilo conductor. Una gamificación, igual que cualquier otra metodología activa, se centra en que el alumnado sea partícipe de su propio aprendizaje. Si esto no ocurre, no es una metodología activa ni competencial. Y para que esto ocurra, el alumnado tiene que tomar decisiones. La pregunta es, ¿cuántas decisiones toma el alumnado en estas metodologías? Pues si no hay muchas, pues a lo mejor no están activas. Es decir, que sí, que hay que utilizarlas, las metodologías competenciales, las metodologías activas, hay que utilizarlas, pero volvemos a lo mismo. Con sentido, con un porqué, con un para qué y con una justificación. No, y sobre todo lo que has dicho, conociendo la metodología en sí, porque mira qué error, ese error no te lo he comentado, pero se ve mucho. No, he gamificado mi programación. No, has usado un centro de interés, igual, lo que tú dices, un hilo conductor, pero no es una gamificación. Efectivamente. Y claro, pero... Pues nada, muy bien. Sí, Perdón, Quisco. no, te decía que claro, que uno vemos en redes sociales, como te digo, información inconesa e incompleta, y esto es una bomba de relojería para alguien que, pues bueno, igual que esto es una bomba de relojería para alguien que no controla mucho tema, que ve dos informaciones y se cree que ya sabe. Entonces yo te diría, oye, corre, ve a fuentes donde te puedan explicar de un modo real estas metodologías o esta metodología que tú quieras aprender, sea libros, sea revistas científicas, sea información de otro compañero, lo que sea, pero acude a esas fuentes que realmente te puedan dar este bagaje real, ¿no? Y con sentido de lo que es la metodología. Porque, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Vale, yo voy a utilizar el aprendizaje cooperativo, los desafíos físicos cooperativos, que son muy comunes. Bueno, pues esto es una técnica, pero es que este es el cuarto paso de lo que es el aprendizaje cooperativo. Hay que empezar, según Carlos Velázquez, pues hay que hacer un proceso de 5 pasos y este cuarto, ¿vale? El desafío físicos cooperativos es una técnica que entraría dentro de este cuarto paso. El primer paso es provocar, digamos, el conflicto que hay entre competir y cooperar. Sí, porque tú le pones a un alumnado o le pones un ejercicio, por ejemplo, de mira, para que la gente que nos escuche se haga una idea. Oye, yo tengo un balón y tú tienes un balón también, Diego. Y yo, un docente nos dice, oye, Kiko, Diego, mira, tenéis que meter el balón del oponente en la canasta. Y es decir, yo tengo que ir yo tendría que colar tu balón en la canasta y tú tendrías que colar el mío. ¿Qué hacemos automáticamente? Proteger el balón. Yo voy a proteger el mío para que tú no me lo cojas. Y tú vas a proteger el tuyo para que yo no lo coja, porque yo tengo que colar el tuyo, ¿sí? Entonces, sí. Pero nadie ha dicho que tú tengas que proteger el balón. El ejercicio es, yo tengo que colar el tuyo y tú el mío. ¿Por qué no te lo doy yo a ti y tú a mí? ¿Por qué no me lo pasas? ¿Por qué no nos las pasamos y tiramos, tío? Es más fácil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Estos se llaman ejercicios de estructura, de resolución de estructura compartida, que se pueden resolver tanto cooperando como compitiendo. Entonces, hasta que tú no creas este conflicto en los chavales, en las chavalas, en el alumnado, que intentas que coopere, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, por mucha técnica de puzzle de Aronson o de marcador colectivo o técnica de las 3 vidas o que yo quiera implementar, ¿vale? Pues bueno, un poco esto, encontrar el sentido, ¿vale? Sé que existen técnicas de aprendizaje cooperativo, pero si lo quieres implementar de raíz, hay una serie de 4 o 5 pasos en los que, bueno, por lo menos conocerlo. No, y hay una diferencia, o sea, estás vendiendo de verdad que conoces la metodología, correcto, que no solo la conoces, sino que sabes cómo llevarle
al alumno por un proceso mental de que se pregunte cosas, que al final es el participante activo de esto, no es el tribunal que le guste la metodología en sí. Correcto. Así es, Diego. Pues muy bien, Quisco, llevamos ya casi una hora, vamos a acabar, te voy a hacer Sí. un par de preguntitas, Vale. ¿vale? Ya a modo general, me gustaría que le dijeras a todos los opositores que nos están escuchando algún consejo frente a ese opositor que está solo, que se tiene que enfrentar ahora a una oposición. ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, yo el consejo creo que lo hemos dicho, ¿no? El consejo es que se visualice ejerciendo y que esto es importante, ¿no? Y que lo vea como una carrera de aprendizaje, no con un final en las oposiciones, que evidentemente va a haber un punto de control en las oposiciones, pero que se visualice más allá de las oposiciones. Y un segundo punto es, oye, no pasa nada porque no apruebes las oposiciones, ¿vale? No te autopresiones. Vas a ser capaz de vivir, vas a ser capaz de salir a tomarte una cerveza y disfrutar aunque no apruebes las oposiciones. No lo veas como el fin del mundo. No lo veas como si no apruebo este año es un año perdido. No, es un año aprovechado en el que has estudiado, en el que has aprendido muchas cosas. Por eso es importante no proyectar el año al examen solamente, sino proyectarlo a un aprendizaje que vas haciendo día a día y que estás cogiendo rutinas y que estás cogiendo hábitos y que estás adquiriendo aprendizaje, ¿vale? Esto estás adquiriendo una serie de destrezas que van a ser muy importantes para tu vida en cualquier otro aspecto. Que después vienen las oposiciones y las sacamos adelante, perfecto. Que no podemos sacarla y nos llaman de interino, perfecto. Que no la sacamos y no nos llaman, oye, pues estaremos un poco más jodidos, pero tampoco pasa nada porque hemos adquirido un aprendizaje, hemos hecho un camino que hemos decidido nosotros hacerlo, que nadie nos ha impuesto, y esto es importante. Oye, yo estoy aquí porque quiero, por lo tanto esto no es un año perdido. Yo he decidido presentarme a unas oposiciones, por lo tanto estoy aquí para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, estos consejos así más oye, vamos a quitarnos peso y vamos a verlo como un proceso que yo he decidido andar y que me apetece y que quiero aprender. No, y lo que tú dices es un proceso de aprendizaje. O sea, también depende de ti de que cuente ese año. Muchas veces he suspendido la oposición, un año perdido. Pues no, igual no es un año perdido, es un año en el que has aprendido, que tienes recursos por si trabajas de profesor, de maestro. Me parece muy interesante lo que has dicho, Quisco. Uh-huh. Y ya para finalizar, me estoy leyendo un libro que se llama Tribu de Mentores. No sé si te suena el autor Tim Ferriss, Sí. si lo has escuchado alguna vez. Sí, claro. Claro. Pues el libro bueno, son entrevistas que le hace como a referentes de Estados Unidos, sobre todo. Y a todos los entrevistados les hace una pregunta que me gustaría hacerte, ya es a modo de curiosidad, no tiene nada que ver con el ámbito educativo, pero bueno, me interesa. La pregunta sería, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? Uf. Una pregunta para pensar un poco, ¿eh? Hostia, cabrón. Ay, perdón. En mi caso, para igual simplificártelo un poco, fueron los auriculares estos de Apple, Ajá. pero no porque sean de Apple, sino me da mucha libertad a la hora de responder llamadas, hacer deporte, me da bastante vida. Para mí, bueno, yo te podría decir 1.000 euros, ¿vale? Pero es como si fueran 100. ¿Por qué? Porque Vale, sí, si es un poquito más no pasa nada. bueno, digo 1.000 porque, bueno, es lo que me costó hace ya mi primer iMac. El iMac. Es decir, yo en el 2009 compré un iMac y yo estaba no saturado, lo siguiente, de Windows, porque, bueno, imagino que ahora habrá cambiado, que nadie se enfade que me escuche de Windows, ¿vale? Imagino que esto habrá cambiado. Pero yo recuerdo... Nos ha pagado Apple, Quisco? Nos ha pagado aquí para publicitarlos. No, pero la cuestión es que yo estaba asqueado, yo no sabía ni lo que era la manzana. En aquella época no había ni un iPhone por aquí, por España, ni nada. Yo no sabía lo que era esto. Nada de esto, ¿vale? Entonces yo llegué, estaba súper asqueado de Windows. Había probado Windows, me metí a Ubuntu, al software libre, en fin, pero todo me llevaba mucho tiempo. Que si actualizaciones, que si ahora un virus que se me ha metido, que si ahora tengo que formatear, en fin, era una odisea. Y fue comprar aquel ordenador que yo llegué a la tienda, recuerdo,
Y le pregunté al de la tienda, oye, ¿qué ordenador te comprarías tú? Y me dice, este. Yo ni lo conocía, era la primera vez que veía eso. Y digo, sí, pero esto puedo trabajar con Word. Claro, esta era mi preocupación en aquel momento porque yo tenía todos los documentos en Word. Dice, sí. Y entonces yo llevaba un pendrive y, bueno, en aquella época los ordenadores creo que valían 800, 900 euros, cualquier ordenador de PC, y este valía 1000, ¿vale? Y entonces le metí el USB al iMac y nada, y abrí un documento de Word, vi que podía escribir en él y digo, ¡buah! Me lo llevo. Y nunca más he vuelto atrás. Nunca más, porque fue una pasada el hecho de yo sentarme, y el ordenador no hace el trabajo, pero fue una pasada el hecho de yo sentarme día tras día, tras día, tras día, y yo poder abrir cualquier programa y dedicarme a trabajar, y dedicarme a lo que quería hacer, no a solventar problemas técnicos, ¿no? Y después Sí, sí. una compra de menos de 100 euros, que en verdad, bueno, es cualquier aplicación de podcast. Yo descubrí los podcasts hace mucho tiempo y eso para mí Sí. me cambió también un poco totalmente mi forma de aprender, mi forma de enriquecerme, ¿no? Porque además es que los escucho a todas horas. Tengo muchos podcasts y de hecho por esa afición al podcast también tengo un podcast que nació en el año 2015, es decir, hace ya 5 años del nacimiento del podcast. De los primeros, de los primeros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y fue una de las cosas que una aplicación que cuando yo descubrí digo, wow, esto es la vida, porque además se hablaba de cosas que no se escuchan en ningún otro sitio, ¿no? Es decir, en la Claro. tele no se escucha, nadie habla de oposiciones en la tele, ¿no? O de la vida de un opositor, o de esto que estamos hablando aquí. Sin embargo, Nadie, nadie. sí que es muy interesante para mucha gente. Bueno, eso espero, por lo menos eso, Sí, no, seguro. Al final es a la carta. ¿Te interesa de esto en claro, concreto? Mira, tienes un podcast de esto. Educación física, tienen tu podcast. Al fin y al cabo sí, pues lo tienes ahí. Claro. así es. Pues nada, Kisco, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Creo que has aportado una perspectiva muy práctica de las oposiciones, que al final es lo que quieren los opositores. Consejos prácticos y un poco perspectiva de lo que es una oposición. Y insisto, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Diego. Ha sido un auténtico placer estar aquí compartiendo este ratito contigo y un lujo que me hayas invitado y me hayas dado altavoz también por aquí. Pues nada, genial. Nos vemos en otra. Venga, un fuerte abrazo. Un saludo.